Canadá no solo es un país de paisajes helados y vastos bosques, también es tierra de mitos antiguos y criaturas que acechan en la oscuridad. Hoy te llevaré a través de 3 historias que han sobrevivido al tiempo, cargadas de magia, misterio y un toque de terror. Primero conocerás a Nanaboso, el espíritu embaucador y héroe cultural de los pueblos indígenas, quien participó en la creación del mundo, pero no de la forma que imaginas. Luego volaremos junto al Cuervo y la Luz, un cuento en el que la oscuridad cubría la tierra, hasta que un cuervo audaz decidió cambiar el destino del mundo, con un plan tan astuto como inesperado. Y por último, prepárate para enfrentarte al Wendigo, una criatura maldita, símbolo de la codicia y el hambre insaciable. Una leyenda que no es solo un cuento, sino una advertencia que aún hoy susurra entre los árboles del norte. 3 relatos, un viaje al corazón de lo desconocido. ¿Estás listo para escuchar historias que cambiarán la forma en la que miras el mundo? Nanaboso y la creación del mundo, el gran espíritu tramposo. Hace mucho, mucho tiempo, cuando el mundo tal como lo conocemos aún no existía, solo había agua por todas partes. No había tierra firme, ni montañas, ni bosques, ni animales corriendo por el suelo, porque no había suelo en absoluto. El cielo se reflejaba en el inmenso mar, y las olas susurraban historias antiguas que solo los vientos podían entender. Pero entre el agua y el cielo existía un ser especial, Nanaboso, el gran espíritu tramposo de la mitología de los pueblos Anishinaabe. Nanaboso no era un dios cualquiera. Podía cambiar de forma, a veces aparecía como un hombre alto y sabio, otras como un conejo gigante, y otras como un simple viajero con una chispa de travesura en los ojos. Aunque le gustaban las bromas, Nanaboso tenía un corazón lleno de amor por todas las criaturas. Era un maestro de los trucos, pero también un creador del mundo. El gran diluvio. Se cuenta que antes de que la tierra existiera, Nanaboso vivía con otros seres espirituales en un mundo hermoso. Pero algo terrible sucedió, un gran diluvio lo cubrió todo. Las aguas crecieron y crecieron hasta que no quedó ni un solo pedacito de tierra seca. Nanaboso sobrevivió, flotando sobre un tronco de madera, junto a algunos animales que también habían escapado de las aguas, el castor, la nutria, el alce, la tortuga y el pequeño ratón almizclero. Mirando el horizonte infinito de agua, Nanaboso dijo: «Debemos encontrar un poco de tierra para crear el mundo de nuevo. Pero yo no puedo hacerlo solo». Así que pidió ayuda a los animales, pues aunque Nanaboso era un espíritu poderoso, sabía que la verdadera fuerza está en el trabajo en equipo. El viaje al fondo del mundo. Nanaboso explicó que alguien debía sumergirse hasta el fondo del agua para traer un puñado de barro. Con ese barro, él podría crear la tierra. Primero, el castor se ofreció. Era fuerte y buen nadador. Se zambulló con un gran chapuzón y desapareció bajo el agua. Pasaron minutos y más minutos. Finalmente, el castor emergió jadeando, pero sin barro en sus patas. Luego lo intentó la nutria, veloz y ágil en el agua. Se sumergió tan rápido que solo quedaron burbujas flotando en la superficie. Pasó mucho tiempo, pero al salir, tampoco había logrado alcanzar el fondo. Después fue el turno del alce, confiado en su gran resistencia. Se sumergió con fuerza, pero las aguas profundas eran demasiado para él. Subió a la superficie sin barro, agotado. Nanaboso comenzó a preocuparse. Pero entonces, un pequeño ratón almizclero dio un paso adelante. Era diminuto comparado con los demás, pero dijo con voz decidida: «Yo lo intentaré». Los demás animales se miraron, dudando. ¿Cómo podría un ser tan pequeño lograr lo que los grandes y fuertes no pudieron? Pero Nanaboso asintió con respeto. A veces, el corazón valiente de los pequeños es más fuerte que cualquier músculo. El coraje del pequeño ratón. El ratón almizclero se sumergió en el agua, y el tiempo pasó, 1, 2, 3 minutos. Pasaron más y el ratón no regresaba. Los animales comenzaron a temer lo peor. Finalmente, el pequeño cuerpo del ratón emergió, flotando sin moverse. Nanaboso lo levantó con mucho cuidado y, con tristeza, vio que el valiente ratón había dado su último aliento.
Pero entonces algo brilló en sus pequeñas patas, un diminuto puñado de barro. Nanáboso sonrió con gratitud. No fue en vano. Este pequeño héroe ha traído la semilla del mundo. La creación de la tierra. Con el barro en sus manos, Nanáboso colocó el barro sobre el caparazón de la gran tortuga, que había estado flotando pacientemente durante todo el tiempo. Luego, con su aliento mágico, sopló sobre el barro. El barro comenzó a crecer. Se expandió y se extendió, creando montañas, ríos, bosques y praderas. La gran tortuga siguió creciendo también, y así se formó lo que hoy llamamos Turtle Island, la isla Tortuga, que muchos pueblos indígenas consideran el nombre espiritual de América del Norte. Nanáboso sonrió al ver la nueva tierra, un mundo lleno de vida. Y aunque el ratón almizclero había partido, su valentía quedó inmortalizada en cada rincón de la naturaleza. La lección de Nanáboso. Desde entonces, la leyenda de Nanáboso nos enseña algo muy importante. No importa cuán pequeño seas. La valentía, el corazón y la determinación pueden cambiar el mundo. Y si alguna vez ves una pequeña isla flotando en medio de un lago, o sientes el susurro del viento entre los árboles, tal vez, solo tal vez, Nanáboso esté cerca, recordándote que incluso los más traviesos pueden ser grandes creadores. El cuervo y la luz, un regalo para el mundo. Hace mucho, mucho tiempo, cuando el mundo aún era joven, la oscuridad reinaba en todas partes. No había sol, ni luna, ni estrellas que iluminaran el cielo. Los ríos fluían en tinieblas, los bosques eran un manto de sombras, y los seres que habitaban la tierra vivían tropezando en la negrura, sin saber cómo era el verdadero rostro del mundo. Pero entre la oscuridad, había un ser que no temía a las sombras, el cuervo. Su plumaje negro brillaba como si guardara un secreto, y sus ojos astutos observaban todo con curiosidad y desdén. El cuervo era un espíritu travieso y astuto, amado y temido, porque podía ser tanto un embaucador como un héroe. El secreto de la luz. El cuervo, cansado de vivir en la oscuridad, escuchó rumores de que un anciano muy poderoso vivía en una gran casa de madera, en lo más profundo del bosque. Este anciano poseía algo maravilloso, algo que mantenía celosamente escondido, la luz del mundo, guardada en unas esferas mágicas. El anciano no quería compartirla con nadie. La guardaba solo para él y su amada nieta, pues temía que el mundo no supiera apreciarla o que la luz se gastara si se usaba demasiado. Pero el cuervo pensó: no es justo. La luz no debe pertenecer solo a uno. Debe ser para todos. Así que el cuervo, astuto como siempre, ideó un plan. El gran engaño del cuervo. Sabiendo que el anciano nunca lo dejaría entrar en su casa, el cuervo utilizó un poder que pocos conocían, la transformación. Se convirtió en una pequeña semilla y flotó suavemente en el viento hasta llegar al jardín de la nieta del anciano. La semilla cayó en su vaso de agua, y cuando la niña bebió, el cuervo renació en su vientre, transformado en un pequeño bebé humano. Con el tiempo, la niña dio a luz a un hermoso niño de cabellos oscuros y ojos brillantes. El anciano, encantado con su nieto, lo adoraba y le concedía todos sus caprichos. Pero el niño no era otro que el cuervo disfrazado, que crecía rápidamente y observaba con atención. Un día, el pequeño comenzó a llorar sin consuelo, pataleando y gritando con rabia. Lloró tanto que el anciano, desesperado, le preguntó: ¿qué deseas, pequeño mío? ¿Qué puedo darte para que dejes de llorar? El niño señaló con su dedito hacia lo alto, hacia las esferas brillantes de luz que colgaban en el rincón más seguro de la casa. El anciano, dudando, finalmente cedió. Le entregó una de las esferas de luz para que jugara con ella. Pero en el instante en que el cuervo la tuvo entre sus manos, se transformó de nuevo en su forma verdadera, desplegando sus negras alas con un graznido triunfante. El vuelo de la luz. El cuervo voló rápidamente hacia el cielo, sosteniendo la esfera de luz con su pico. El anciano gritó furioso, corriendo tras él, pero era demasiado tarde. El cuervo voló tan alto y tan rápido que, en su carrera, la esfera se rompió en el cielo, explotando en miles de fragmentos dorados.
Así nacieron el sol, la luna y las estrellas. El sol brilló con fuerza, calentando la tierra y despertando a las flores dormidas. La luna apareció con su luz suave y plateada, vigilando las noches. Y las estrellas, pequeños destellos del gran tesoro, se esparcieron como joyas en el manto oscuro del cielo. El legado del cuervo. Desde aquel día, el mundo nunca volvió a estar sumido en la oscuridad. Gracias al cuervo, la luz se convirtió en un regalo para todos, sin importar si eran grandes o pequeños, humanos o animales. Y aunque muchos lo llaman embaucador por sus trucos y trampas, nadie puede negar que el cuervo también es un héroe. Porque a veces, para cambiar el mundo, hace falta un poco de astucia y mucho valor para desafiar la oscuridad. El Wendigo, el espíritu hambriento de los bosques. En lo más profundo de los fríos bosques del norte de Canadá, donde el invierno es tan implacable que el viento parece cortar la piel y la nieve susurra secretos antiguos, existe una leyenda que hiela la sangre incluso de los más valientes. Es la historia de un ser que nunca se sacia, un espíritu oscuro nacido del hambre, la avaricia y la desesperación. Su nombre es Wendigo. El susurro del invierno. Hace mucho tiempo, en una época en la que los inviernos eran aún más crudos y las provisiones escaseaban, vivían las tribus Anishinaabe, Cree y Algonquinas, quienes conocían bien los peligros de la naturaleza. No solo debían temerle al frío y la nieve, sino también a lo que el hambre podía hacerle al corazón humano. Se decía que el Wendigo nació de un hombre. Un hombre común que, atrapado en la soledad del invierno y consumido por el hambre, hizo lo impensable, se entregó a la oscuridad, traicionando su humanidad. Al cometer un acto de canibalismo, su alma se corrompió y su cuerpo cambió para siempre. Ya no era un hombre. Se convirtió en el Wendigo, el espíritu del hambre eterna. ¿Cómo es el Wendigo? Aquellos que dicen haberlo visto lo describen como una criatura alta y esquelética, con la piel estirada sobre los huesos como si fuera demasiado pequeña para su cuerpo, grisácea y agrietada por el frío. Su rostro es un cráneo alargado, a veces con astas de ciervo retorcidas, y sus ojos brillan con un fuego vacío, como si en ellos solo habitara el eco del hambre. Sus labios están desgarrados, o ni siquiera existen, porque su hambre es tan feroz que se ha devorado a sí mismo en busca de saciedad. Y lo más aterrador es su velocidad, se mueve entre los árboles más rápido que el viento, dejando huellas profundas en la nieve. El cazador atrapado. Una de las historias más contadas es la de Kichi, un valiente cazador que quedó atrapado con su familia en medio de un invierno especialmente cruel. La caza era escasa, la leña se agotaba y el frío parecía tener colmillos. Kichi, desesperado por salvar a su familia, se adentró en el bosque en busca de alimento. Caminó durante días, perdiéndose entre la nieve y el hielo. Su cuerpo se debilitaba, pero su mente sufría aún más. El hambre comenzó a susurrarle al oído, una voz que no era suya. ¿A por qué sufrir? Hay una salida. Solo, cede. Solo una vez. Kichi luchó contra esa voz. Sabía la leyenda del Wendigo. Sabía que si cedía, perdería más que su vida, perdería su alma. Pero el frío, el hambre y la desesperación son enemigos poderosos. Un día, un viajero apareció en el bosque. Kichi sintió un impulso oscuro, una tentación aterradora. En un instante de debilidad, cometió el acto prohibido. Y cuando la sangre tocó la nieve, ya no era Kichi. Sus gritos se convirtieron en aullidos. Sus huesos se alargaron. Su piel se agrietó y sus ojos ardieron con un fuego hambriento. Había nacido un nuevo Wendigo. El hambre eterna. Se dice que el Wendigo nunca deja de sentir hambre. Cuanto más devora, más crece, y cuanto más crece, más hambre siente. Es un ciclo sin fin, un castigo eterno para aquellos que permiten que la codicia o la desesperación dominen su corazón. Pero el Wendigo no solo es una criatura física. Es también un símbolo, un recordatorio de lo que puede suceder cuando el egoísmo y la desesperación nos consumen. Vive en la sombra de los bosques, pero también en la oscuridad de la mente humana.
¿Cómo protegerse del Wendigo? Las leyendas dicen que el fuego lo ahuyenta, que la luz y el calor son enemigos de su alma helada. Pero, sobre todo, se protege uno manteniendo el corazón lleno de esperanza, de bondad y de solidaridad. Porque el Wendigo se alimenta de más que carne, se alimenta de la debilidad del espíritu humano. Así que si alguna vez te encuentras solo en un bosque nevado, y el viento comienza a sonar como un susurro lejano, no escuches. No respondas. Y sobre todo, nunca dejes que el hambre tome más de lo que tu alma puede soportar. Hoy exploramos los mitos más antiguos de Canadá, pero el mundo sigue repleto de relatos aún más asombrosos. Desde los rincones más helados hasta las selvas más profundas, cada cultura guarda secretos que esperan ser contados. Si te atraparon estas historias, suscríbete y activa la campanita. Déjame en los comentarios cuál de estas leyendas te impactó más y qué país debería ser nuestro próximo destino. Nos vemos en la próxima historia. Si te atreves a escucharla,